Atención. Lo que estás a punto de ver desafía toda lógica militar. Un país sin armada destruyó un tercio de la flota de una superpotencia nuclear. Último momento. Ucrania no tiene barcos de guerra. Perdió el 80% de su marina cuando Rusia anexó Crimea en 2014. Y sin embargo, desde febrero de 2022 ha hundido o dañado más de 40 buques rusos en el Mar Negro. El arma secreta. Drones marinos que cuestan $250,000 y destruyen barcos de 65 millones. Hoy vas a conocer cómo un grupo de ingenieros ucranianos construyó una flota de robots kamikazes que humilló a la marina de Pedro el Grande y cambió para siempre las reglas de la guerra naval. Suscríbete si crees que David puede vencer a Goliat con tecnología inteligente. Y deja tu comentario. ¿Revolución militar o golpe de suerte? Quédate hasta el final, porque lo que estos drones hicieron en diciembre de 2024 nunca se había logrado en la historia. Derribaron helicópteros rusos desde el agua. 14 de abril de 2022. El Moskva, buque insignia de la flota del Mar Negro, navega a 40 millas de la costa ucraniana. Es un crucero de misiles de 186 metros de largo, 11.500 toneladas de desplazamiento, armado con 16 misiles antibuque P-1000 y sistemas de defensa aérea capaces de proteger una flota entera. Costó $750 millones. Tiene una tripulación de 510 personas y es el símbolo del poder naval ruso en la región desde hace 40 años. Esa noche, 2 misiles Neptune de fabricación ucraniana impactan en su costado. El Kremlin dirá después que el barco se hundió por un incendio accidental durante una tormenta. Pero las imágenes satelitales no mienten. El Moskva se fue al fondo del Mar Negro con un número desconocido de marineros a bordo. Era la segunda vez desde la Guerra de las Malvinas que un crucero era hundido en combate. Y fue solo el comienzo. Aquí es donde la historia se vuelve fascinante. Después de perder el Moskva, Rusia retiró sus barcos lejos de la costa ucraniana. Los misiles Neptune tenían un alcance de 300 kilómetros. Mantenerse fuera de ese radio parecía la solución lógica. Pero los ucranianos tenían otros planes. En julio de 2022, un general de brigada del Servicio de Seguridad de Ucrania, llamado Iván Lukashevich, propuso una idea radical. Si no tenemos barcos para enfrentar a la armada rusa, construyamos robots que lo hagan por nosotros. Así nació el proyecto Sea Baby. La idea era simple, pero revolucionaria. Construir embarcaciones no tripuladas, llenarlas de explosivos y enviarlas contra los barcos rusos como torpedos suicidas modernos. El concepto no era nuevo. Los kamikazes japoneses lo habían intentado con pilotos humanos en la Segunda Guerra Mundial. La diferencia es que estos no necesitaban pilotos y costaban una fracción de lo que cuestan los misiles convencionales. Para entender la magnitud de lo que Ucrania logró, hay que conocer los números. Un misil de crucero Tomahawk cuesta $1.800.000. Un misil Neptune ucraniano cuesta aproximadamente $1 millón. Un dron naval Magura V5 cuesta $250,000. ¿Y puede hundir un barco de 65 millones? La relación costo-beneficio es de 260 a 1. Por cada dólar que Ucrania gasta en un dron marino, Rusia pierde $260 en equipamiento naval. Pero el costo no es lo único revolucionario. El Magura V5 mide 5,5 metros de largo, pesa hasta 1,000 kilogramos. Puede navegar 800 kilómetros con una autonomía de 60 horas. Su velocidad máxima es de 42 nudos,
más rápido que la mayoría de los barcos de guerra. Lleva 200 kilogramos de explosivos en su versión estándar, pero los modelos más recientes, los Sea Baby, pueden cargar hasta 850 kilogramos. Y aquí viene lo verdaderamente ingenioso. El dron tiene un perfil tan bajo que es casi invisible para el radar. Navega a ras del agua, mezclándose con las olas. Sus sistemas de comunicación redundantes permiten controlarlo desde cientos de kilómetros de distancia. Y si pierde contacto con el operador, puede navegar de forma autónoma hasta su objetivo usando GPS y sistemas de navegación inercial. Los rusos no sabían qué los golpeaba. 1 de febrero de 2024. Lago Donuslav, oeste de Crimea. El Ivanovets, una corbeta de misiles clase Tarantul de 540 toneladas, patrulla las aguas nocturnas. Es uno de los 3 únicos barcos de su clase en toda la flota del Mar Negro. Está armado con misiles antibuque P-15 Termit, capaces de destruir cualquier barco enemigo. Pero esa noche, el enemigo no viene en barcos. 10 drones Magura V5 se aproximan en formación. Operan como una manada de lobos. 6 de ellos impactan directamente en el casco. El video publicado por la inteligencia ucraniana muestra las explosiones secuenciales. 1, 2, 3. El Ivanovets se parte en 2 y se hunde en minutos. Los 40 tripulantes mueren. Costo de la operación para Ucrania: aproximadamente $2,5 millones en drones. Valor del barco destruido: $70 millones. 14 de febrero de 2024. Costa de Alupka, Crimea. El César Kunikov es un buque de desembarco clase Ropucha de 112 metros de largo. Puede transportar 500 toneladas de equipo militar y 225 soldados. Ha participado en operaciones en Georgia, Siria y la anexión de Crimea. Esa noche, drones Magura V5, operados por la Unidad Especial, Grupo 13 de la inteligencia ucraniana, lo interceptan cerca de la costa. El primer impacto abre un agujero en el costado de babor. El segundo lo hace escorarse peligrosamente. El tercero sella su destino. Los rusos intentan una operación de rescate. Fracasa. El César Kunikov se hunde con la mayoría de sus 87 tripulantes a bordo. Después de esta pérdida, a Rusia solo le quedan 5 buques de desembarco operativos en el Mar Negro de los 13 que tenía antes de la guerra. 5 de marzo de 2024. Estrecho de Kerch. El Sergei Kotov es uno de los barcos más modernos de la flota rusa. Fue comisionado en 2022, apenas meses antes de la invasión. Cuesta $65 millones. Está equipado con sistemas de defensa aérea de última generación, un helicóptero de patrulla, y está diseñado específicamente para detectar y destruir drones marinos. Irónico, los ucranianos ya lo habían atacado 3 veces en 2023, en julio, en agosto, en septiembre. Cada vez el barco sobrevivió con daños menores. La 4ª vez no tuvo tanta suerte. 5 drones Magura V5 impactan en la popa, el costado de estribor y el costado de babor. El barco se incendia. 7 tripulantes mueren, 27 resultan heridos. El Sergei Kotov se hunde. El comandante del Grupo 13, conocido solo por su nombre en clave 13º, declaró después que la flota del Mar Negro en Crimea está efectivamente paralizada. Los activos más modernos y vitales ya fueron retirados de Sebastopol, pero Ucrania no se detuvo en los barcos de guerra.
En julio de 2024, drones marinos atacaron el puente de Kerch, la única conexión terrestre entre Rusia y Crimea. El puente sufrió daños estructurales que limitaron el transporte de carga pesada durante meses. En noviembre de 2025, drones Sea Baby atacaron petroleros de la llamada Flota Fantasma rusa, los barcos que Rusia usa para evadir las sanciones occidentales y exportar petróleo ilegalmente. Y en diciembre de 2025, algo sin precedentes. Un dron Magura V5 modificado con misiles R-73 aire-aire derribó un helicóptero ruso Mi-8 sobre el Mar Negro. Un dron naval derribando un helicóptero. Era la primera vez en la historia que una embarcación no tripulada destruía una aeronave enemiga. 2 helicópteros fueron derribados esa noche. 16 tripulantes rusos murieron. En mayo de 2025, los ucranianos fueron aún más lejos. Drones Magura V-7 equipados con misiles Sidewinder AIM-9 derribaron 2 cazas Su-30 SM rusos sobre el Mar Negro. Cada caza vale $50 millones. Los pilotos del primer avión lograron eyectarse y fueron rescatados por un barco mercante. Los del segundo murieron. Un dron marino de varios cientos de miles de dólares, destruyendo cazas de 50 millones cada uno. La ecuación de la guerra moderna estaba cambiando frente a los ojos del mundo. Hagamos las cuentas. Desde febrero de 2022 hasta junio de 2024, Ucrania realizó al menos 42 ataques efectivos contra buques rusos en la región del Mar Negro y el Mar de Azov. 22 barcos y embarcaciones fueron destruidos completamente. 20 más fueron dañados, algunos más allá de cualquier posibilidad de reparación. Eso representa aproximadamente el 30% de toda la flota del Mar Negro. Entre los hundidos están el crucero Moskva, de $750 millones, el buque de desembarco Saratov, el Novocherkassk, el Cezar Kunikov, la corbeta Ivanovets, el patrullero Sergei Kotov, el submarino Rostov-na-Dono y docenas de embarcaciones menores. El daño total estimado supera los $2.000 millones. Pero el impacto estratégico va mucho más allá de los números. Antes de la guerra, la flota del Mar Negro controlaba completamente las aguas de la región. Ucrania no podía exportar grano, no podía recibir suministros por mar. Estaba estrangulada económicamente. Hoy, Rusia ha retirado sus barcos de Crimea. El portavoz de la Marina ucraniana Dmytro Pletenchuk anunció en julio de 2024 que Rusia había retirado su última embarcación de patrulla de la península. La flota que alguna vez amenazó con invadir Odessa ahora se esconde en Novorossiysk, a 700 kilómetros de distancia. Ucrania ha establecido un corredor humanitario temporal para exportar grano. Los barcos comerciales navegan nuevamente por el Mar Negro Occidental. La economía ucraniana respira. Todo gracias a unos robots kamikazes que caben en un garaje. Los expertos navales del mundo están tomando nota. El Instituto Naval de Estados Unidos publicó un análisis titulado «Los drones Magura de Ucrania, igualadores del Mar Negro», concluyeron que el éxito de los drones no tripulados de Ucrania no puede ser exagerado. El Ministerio de Defensa británico declaró que la flota rusa no fue rival para las innovaciones marítimas de Ucrania. Un investigador del Centro para Análisis de Política Europea escribió que Ucrania, con virtualmente ninguna flota, está destruyendo la marina de Rusia con recursos limitados y forzando a sus remanentes a esconderse. Pero quizás lo más revelador es lo que dijo el comandante del Grupo 13. Estamos luchando por nuestra supervivencia. No tenemos otra opción más que pelear. La guerra en el Mar Negro demuestra algo que los estrategas militares llevan décadas teorizando, pero nunca habían visto en la práctica.
Un enfoque asimétrico puede invertir el equilibrio de poder. Ucrania no intentó competir con Rusia en términos convencionales. No construyó cruceros ni destructores. No compró submarinos nucleares. En cambio, invirtió en tecnología barata, escalable y desechable. Cada dron marino es prescindible. Si lo destruyen, construyen otro. Si lo pierden, no muere ningún marinero. Y si impacta en su objetivo, el daño es catastrófico para el enemigo. Es la misma lógica que revolucionó la guerra terrestre con los drones FPV, armas de $500 destruyendo tanques de 4 millones. Pero en el mar, las consecuencias son aún más dramáticas, porque los barcos de guerra son mucho más caros, mucho más difíciles de reemplazar y mucho más vulnerables cuando están solos en aguas abiertas. Así termina esta historia. Por ahora, porque la revolución de los drones marinos apenas está comenzando. Ucrania ya está desarrollando la próxima generación. Drones más grandes, mayor alcance, más de 1000 kilómetros, cargas explosivas de más de 1 tonelada, capacidad para lanzar otros drones desde el agua, sistemas de defensa aérea integrados. Los rusos intentan adaptarse. Están creando regimientos de sistemas no tripulados dentro de su armada, pero van varios pasos atrás. Y mientras tanto, la flota del Mar Negro, la orgullosa heredera de Pedro el Grande, se pudre en puertos lejanos, incapaz de cumplir las misiones para las que fue diseñada. Ahora te toca a vos, un país sin armada derrotando a una potencia naval. ¿Es el futuro de la guerra o es una anomalía irrepetible? Deja tu opinión en los comentarios, porque lo que Ucrania demostró en el Mar Negro va a cambiar cómo las naciones piensan sobre el poder naval. Los acorazados de mañana quizás no tengan tripulación, quizás no tengan cañones, quizás sean simplemente enjambres de robots navegando hacia sus objetivos. Y todo empezó con un dron de $250,000 hundiéndose en las aguas negras del Mar Negro, segundos antes de convertir un barco de guerra de $65 millones en un montón de chatarra ardiente.